Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de cerámicos. Entonces, en esta clase tenemos como objetivo conocer la estructura básica de los cerámicos, tener una definición clara, ¿sí? Establecer cuáles son sus principales propiedades, principalmente mecánicas, cómo se pueden clasificar y los diferentes tipos de cerámicos que hay. Bueno, cuando nosotros vemos los cerámicos, ¿sí? Hay una gran variedad, ¿sí? Y han sido utilizados por mucho tiempo en diferentes culturas. De hecho, ustedes van a ver que hay muchas vasijas, ¿sí? Que es donde más se ha visto el uso de cerámicos pues, con el tiempo y ahí nos damos cuenta de la durabilidad que puede tener un cerámico, ¿sí? Además que resiste unas condiciones digámoslo extremas, lo vamos a entender ahora un poco más, que lo que le permite es mantener una estabilidad y resistir la degradación. Se han encontrado vestigios, ¿sí? De gran cantidad de cerámicos que van hasta 1000 años antes de Cristo. Por ejemplo, aquí vemos unos dientes, ¿sí? Una prótesis dental, ¿sí? como parte pues, de uno de los componentes de desarrollo y aplicaciones en los humanos. Bueno, comparados con los metales y los plásticos, los cerámicos se consideran duros, ¿sí? Una de las características es que no son combustibles y no sufren oxidación, ¿vale? Están constituidos principalmente por elementos metálicos y no metálicos. Entonces, un cerámico está definido como un material inorgánico, ¿sí? Que lo constituye un elemento metálico y un elemento no metálico, ¿sí? Lo puntual que se tiene que establecer es que estos dos elementos que lo componen adquieren, ¿sí? sus tipos de interacciones a través de un tratamiento térmico, ¿sí? La cosa es que ese tratamiento térmico es el que permite establecer enlaces, ¿sí? muy fuertes. Entonces, recuerden, ¿cuáles son los enlaces más fuertes de interacciones intramoleculares que se pueden dar? Pues bien, son, por ejemplo, el enlace iónico, ¿sí? Y seguido puede ser el enlace covalente. El punto acá es que estos materiales, ¿sí? Las cerámicas, diferente a los polímeros, otro tipo de materiales, es que los enlaces iónicos y los enlaces covalentes son los que permiten, ¿sí? la unión del componente metálico y no metálico. Es decir, tienen esos dos tipos de enlace solamente, ¿vale? No tienen enlaces débiles. Eso es lo que le permite adquirir principalmente sus propiedades. Los tipos de enlaces que se forman a través de los elementos que lo componen, que principalmente son enlace iónico y enlace covalente. La pasta cerámica o el barro común es el que estamos acostumbrados a ver con mayor frecuencia, ¿sí? Está formado principalmente por silicatos de aluminio que vienen principalmente por la descomposición de rocas, ¿sí? Y dependiendo de las impurezas que tenga, por ejemplo, como el óxido de hierro, se van a dar esos colores rojizos. Eso es lo que le da a las cerámicas ese color característico, ¿sí? Hablando un poquito de materias primas para las cerámicas, pues hay una gran variedad. De hecho, encontramos más de 500 tipos fácilmente de cerámicos solamente que se pueden aplicar a lo que son componentes anatómicos humanos, ¿sí? Pero las materias primas cerámicas tradicionales incluyen los materiales arcillosos, como la caolinita, ¿vale? Actualmente se utiliza óxido de aluminio, más comúnmente conocido como la alúmina, que algunas veces lo hemos mencionado. Hoy en día hay algunos materiales modernos, ¿sí? que permiten ya algunas aplicaciones
un poco más, más focalizadas. Y a este tipo de materiales se ha llamado cerámicos modernos. Característico de estos materiales, o el uso pues, en la construcción de estos materiales, está por ejemplo el carburo de silicio, el carburo de tungstenos, ¿sí? Que son materiales que son muy valorados por su resistencia a la abrasión, ¿sí? Entonces, se utilizan en lugares donde tengan que tener mucha resistencia, por ejemplo, equipos de trituración en operaciones mineras, ¿sí? A veces nosotros pensamos que los cerámicos son frágiles, pero dependiendo de las propiedades que se adquieran, van a ser también muy resistentes, ¿sí? Esas propiedades de los materiales cerámicos se consiguen siempre después de un tratamiento térmico, ¿sí? Y ese tratamiento térmico se hace generalmente a muy altas temperaturas. Estamos hablando desde los 1000 grados hasta 1600 grados Celsius. Eso es lo que le confiere las características al cerámico. Dependiendo del tratamiento térmico, vamos a encontrar características físicas, características mecánicas, ¿sí? Y características químicas de los cerámicos. Las altas temperaturas son las que permiten entonces crear estos enlaces fuertes como los iónicos y covalentes, ¿vale? Entonces, debe quedar claro que entonces, los cerámicos se conocen como una molécula inorgánica compuesta, bueno, como un material inorgánico compuesto por elementos metálicos y no metálicos que se unen a través de enlaces fuertes, tales como el enlace iónico y el enlace covalente. Bueno, respecto a la clasificación de los cerámicos, van a depender mucho de los arreglos atómicos, ¿sí? Entre los componentes. Entonces, de manera general, se pueden clasificar como cristalinos y no cristalinos. Los cristalinos son conocidos como los cerámicos en sí y los no cristalinos como vidrios, ¿sí? Y a su vez los cristalinos se pueden clasificar como monocristalinos o policristalinos, pues dependiendo de las estructuras, si solamente tienen una sola estructura o si tienen varias estructuras en su composición. Bueno, digamos que los arreglos entre las estructuras que lo componen pueden ser aleatorias, ¿sí? O pueden ser regulares. Bien, entonces tendríamos la estructura amorfa, ¿sí? Conocido como los vidrios, ¿sí? Y los que tienen regulares, pues los cristalinos, van a tener más o menos unas configuraciones espaciales, ¿sí? Que les permite definir muy bien en cuanto a cómo se va a comportar el material, ¿sí? Entonces lo que vemos acá, por ejemplo, el óxido y el silicio, el oxígeno y silicio, ¿sí? Están reagrupados, son dos moléculas que están compuestas por las mismas estructuras moleculares, pero vemos acá el amorfo, ¿sí? Material amorfo, como un arreglo un poco random, ¿sí? Es un poco, no bastante random, de estos átomos, ¿sí? Así se caracterizan los vidrios. En cambio, los cerámicos, si se dan cuenta, tienen unos arreglos regulares, ¿sí? Una disposición espacial muy simétrica, y bueno, también vamos a encontrar que varían sus características mecánicas solo con esto. Dense en cuenta que son dos materiales, ¿sí? Que lo componen los mismos átomos, sin embargo su arreglo puede llevarlos a características diferentes. ¿Cómo se logra estos arreglos? Bueno, con tratamientos a altas temperaturas, ¿vale? Bueno, la estructura no cristalina o esa estructura amorfo se caracteriza pues porque el conjunto de átomos que se organiza son irregulares y aleatorios, ¿vale? Y generalmente, aunque nosotros conocemos el vidrio como su transparencia, ¿sí? Hay muchos tipos de vidrio y la gran mayoría tienen como base los silicatos. En las estructuras regulares, las estructuras cristalinas, ¿sí? Acá,
Nosotros las vamos a poder clasificar de tres maneras, ¿sí? En óxidos de silicio, en óxidos sin silicato, aquí vimos óxido de silicio, óxidos sin silicato y sin óxidos, ¿vale? Esa clasificación de los no cristalinos, pues como la ven, va asociada a los componentes que hacen parte de las moléculas. Entonces, importante, ¿sí? Los cerámicos pueden ser a base de óxidos de silicio, óxidos de silicato o sin óxidos. Bueno, entonces, las primeras, los que tienen óxido de silicio, son conocidos como cerámicas de silicato, ¿sí? E incluyen, por ejemplo, la porcelana y los materiales refractarios. Estos óxidos, los cerámicos de óxidos sin silicatos, pues generalmente son compuestos que se agregan algún tipo de impurezas, generalmente. Digamos que cuando se hacen los cerámicos, estos materiales generalmente son los que le dan unas características de color, ¿sí? A veces pues se quiere, a veces no, pero pues dependiendo cómo se haga el proceso pues de manufactura. Y los últimos, las cerámicas sin óxidos, generalmente son implementados como elementos, para elementos calefactores. Los hornos, por ejemplo, son los que más se utilizan, digamos, este tipo de cerámicos, y se caracterizan por ser unos materiales muy abrasivos.